Lectura del octavo capítulo del libro tercero de los discursos sobre la primera década de Tito Livio de Nicolás Maquiavelo, de cómo quien quiera alterar una república debe tener en cuenta el estado en el que se encuentra. Como hemos comprobado, es difícil que un ciudadano perverso obre mal en una ciudad no corrupta. Conclusión que confirman los ejemplos de Espurio Casio y Manlio Capitolino. Espurio era un hombre ambicioso que quería hacerse con el poder en Roma, ganándose a la plebe a base de beneficios, como el reparto de las tierras que los romanos habían arrebatado a los hérnicos. El Senado descubrió sus intenciones, pero disimuló mientras Espurio hablaba al pueblo ofreciendo hacerle entrega del dinero recibido por el trigo que el erario había hecho traer de Sicilia. El pueblo rechazó su oferta, pues creía que se estaba poniendo precio a su libertad, pero de haber estado corrupto no hubiera rehusado y en vez de cerrar la puerta a la tiranía, la hubiera abierto. El ejemplo de Manlio Capitolino es aún mejor, pues demuestra cuánta virtud de cuerpo y espíritu y cuántas buenas acciones a favor de la patria quedan en nada por el infame deseo de reinar. Lo que suscitó este deseo en Manlio fue la envidia que sentía por los honores rendidos a Camilo. Su pasión le cegó hasta el punto de que, sin pensar en el modo de vida de la ciudad ni en la materia que la conformaba, no apta para adoptar una forma perversa, empezó a alborotar en Roma contra el Senado y las leyes de la patria. Aquí se pone de manifiesto la perfección de aquella ciudad y la nobleza de su materia prima, pues ningún noble quiso favorecerlo, aunque siempre se hubieran defendido mutuamente, y ninguno de sus parientes actuó en su favor, siendo así que en el caso de otros acusados era costumbre que los parientes vistieran ropas negras y suplicaran, afligidos, misericordia para el acusado. Nadie hizo esto por Manlio, y los tribunos de la plebe, que solían favorecer todo lo que juzgaban provechoso para el pueblo y normalmente salían mejor parados cuanto más se enfrentaban a la nobleza, se unieron en este caso a los nobles para acabar con la peste que afectaba a todos. El pueblo de Roma, que buscaba su propia utilidad y amaba todo lo que fastidiaba a los nobles, favoreció a Manlio al principio, pero en cuanto los tribunos lo citaron a juicio encomendando su causa al pueblo, éste lo condenó a muerte sin consideración alguna, pasando de ser su defensor a ser su juez. Creo que es uno de los mejores ejemplos de la bondad del régimen e instituciones de aquella república. Nadie en la ciudad se movilizó para defender a un ciudadano que, por otro lado, era virtuoso y había hecho muchas cosas dignas de alabanza, tanto en público como en privado. Pero pudo más el amor a la patria y el deseo de librarse de él matándolo, pues dieron mayor importancia al peligro que representaba en ese momento que a sus logros pasados. Según Tito Livio, «Unc exitum abuit vir, nisi in libera civitatis natus esset, memorabilis». Este fue el fin de un hombre que, de no haber nacido en una ciudad libre, hubiera sido digno de memoria. En este punto debemos resaltar dos cosas: que se han de emplear procedimientos distintos para buscar la gloria en una ciudad corrupta y en una que no lo es, y vive en el respeto a su régimen político, pero también que los hombres han de acomodarse a los tiempos en todas sus acciones, sobre todo los grandes. Aquellos cuyas inclinaciones naturales van en contra de los tiempos o eligen mal, suelen ser infelices y no tener éxito, al contrario que quienes saben acomodarse a los tiempos. De las palabras de nuestro historiador podemos deducir que si Manlio hubiera nacido en tiempos de Mario y Sila, cuando la materia estaba corrupta, hubiera podido imprimir a su ambición la forma deseada, logrando éxitos y partidarios como Mario, Sila y los demás que aspiraron posteriormente a la tiranía. De igual modo,
si Sila y Mario hubieran vivido en los tiempos de Manlio, sus intentos hubieran estado condenados al fracaso desde el principio. Un hombre de malos principios puede bastar para corromper a todo un pueblo, pero la vida de un hombre no basta para corromper a nadie completamente, de modo que sus maquinaciones darán fruto muchos años después. Esta forma de actuar no casa bien con los hombres de espíritu impaciente, incapaces de diferir durante mucho tiempo la satisfacción de sus pasiones. Además, suelen engañarse en lo relativo a sus propios asuntos, sobre todo en relación a lo que más desean, de manera que tienden a emprender las cosas a destiempo y acaban mal, movidos por el engaño o la impaciencia. De ahí que quien quiera hacerse con el poder de una república haya de pervertir su forma manipulando una materia prima ya corrupta por el tiempo, conducida al desorden poco a poco, de generación en generación. Algo inevitable a no ser que, como dijimos antes, se la haya reformado a menudo y devuelto a sus principios por medio de los buenos ejemplos y las buenas leyes. Manlio hubiera sido un hombre memorable de haber nacido en una ciudad corrupta. De ahí que los ciudadanos que deseen intentar algo en una república, sea a favor de la libertad o de la tiranía, deban considerar antes el estado en que se encuentra para calibrar las dificultades que entrañan sus propósitos. Pues es tan difícil y peligroso querer hacer libre a un pueblo que quiera vivir en la servidumbre, como someter a un pueblo que desee vivir en libertad. De manera que, repito, al obrar los hombres deben tener en cuenta la calidad de los tiempos y proceder en consecuencia. Hablaré en detalle del tema en el capítulo siguiente. Y hasta aquí el 8º capítulo.